al silencio, ¿no? Lo que hablamos, Pedrito, el silencio, el maestro de la palabra. Entonces, el simple hecho de hacer una respiración psíquica, no sé si os acordáis o los que es el primer día, simplemente el respirar por la nariz, más o menos en 3 segundos, da igual los tiempos, simplemente lento, largo y profundo. Si yo respiro por la nariz rápido, se me cierran unas válvulas, y si yo respiro lento, largo y profundo, puedo coger bien de aire. Simplemente que sea diafragmática, coger bien de aire, lento y profundo, y luego retenemos un poco al exhalar, tardamos el doble, pero que vibre la garganta. O sea que si yo cuando inspiro hago un pequeño sonido, y cuando expiro, todo por la nariz, pero que suene un poquito la garganta, que favorece que se baje la frecuencia. Simplemente miramos un poquito el entorno donde estamos, antes de empezar a meditar o hacer una respiración o a cerrar los ojos, también favorece que baje más la frecuencia. El mirar el entorno donde estamos, nos ponemos en una posición, intentamos que la espalda esté recta, el mentón ligeramente levantado, pero sin que sea exagerado. Podemos poner las manos simplemente índice y pulgar y apoyados, o en cuenco y enfrentar los pulgares. Esto equilibramos hemisferios, aquietamos un poco la mente y simplemente un par de minutitos de respiración. Hacemos una pequeña sonrisa en la cara, que le damos información al cerebro. Nos ponemos las manos enfrente de los ojos y abrimos lentamente. Vale. A veces lo hacemos simplemente para darle un poquito más de potencia a la segunda parte. O sea, el simple hecho de cada uno decir lo que le gustaría trabajar en esta mañana. Simplemente, o sea, yo, por ejemplo, yo me llamo Hugo, decir también si hacéis o no algún tipo de sesión, para yo luego saber, ¿no?, el equilibrado, cómo estamos, ¿no?, los que empezamos a hacer las sesiones y los que reciben. Simplemente el hecho de verbalizar algo que queramos trabajar, lo que nos salga a decir, es como que le vamos a dar más potencia. Yo, por ejemplo, digo, me llamo Hugo, pues sí, llevo unos 10 años desde que tuve esa visión con las manos, haciendo pues un montón de tipos de terapia, que al final aprendes una cosa por un lado, por otra, pero al final generas tu propia, y según la persona, según el momento, pues haces una cosa, otra, por intuición. Y lo que quiero trabajar en esta semana, estoy pues a tope con mi mujer, con Berta. Estamos creando Shambhala en casa, tenemos una parcela, 2.500 metros, y ella ahora, pues claro, yo tuve unas experiencias que me hicieron avanzar en el duelo mucho antes, abrazar más la situación. Ella ha tardado bastante más, pero o sea, sin querer influir, cada uno lleva su ritmo, y ahora estamos en un momento de florecimiento conjunto. Entonces eso hace
que sea muy potente. O sea, si lo que hablamos siempre en los talleres, yo equilibrio mi energía femenina y mi energía masculina y es la leche. O sea, en el momento que equilibramos esas dos energías, generamos lo que son las alas. Por eso sale el caduceo, las dos serpientes, ¿no? Que se van equilibrando y si lo equilibramos de verdad en nosotros, nos realizamos. Y cualquier bache, cualquier periodo bajo que nos pueda venir, lo convertimos en trampolín, sin reprimir nada. Me viene un bache me echan del trabajo, pues si yo tengo este trabajo, si yo tengo este equilibrio interno, voy a aprender rápido la lección, voy a abrazar la situación, la dejo ir y de repente el trampolín es que voy a encontrar el trabajo de mi vida. O me puedo quedar 3 años dándole vueltas a, ostras, qué desgraciado soy, qué víctima soy, que es muy fácil, ¿no?, en la mente. Entonces, si encima una pareja equilibra su masculino y femenino, se genera algo muy especial. ¿Os acordáis la respiración? La siguiente respiración que hemos ido aprendiendo, las sencillitas, la de ir alternando orificios, ahora la refrescamos. ¿Os acordáis? Siempre relacionamos la respiración, equilibrar el sistema nervioso simpático, que es el que nos sube la adrenalina, cortisol, noradrenalina, el que vamos a una intervención y nos hace estar atentos, estar ahí más concentrados, el que tenemos un conflicto con alguien y también se dispara, ¿no?, ese simpático, que está muy bien que se dispare, pero hay que activar el otro, el parasimpático. O sea, el parasimpático, el que calma, el que los indígenas le llaman cueva, alimento. O sea, ese lo tenemos que tener activo. O sea, tenemos que entrenar nuestra relación con el parasimpático para cuando vengan estos baches, cuando vengan estas intervenciones, pues tenerlo ahí, accesible. Y es la respiración. La respiración es la mejor manera de conectar con ese parasimpático. Entonces, imaginaros que ahora nos hemos removido un poquito, hemos activado un poquito el simpático, ¿no?, de esa noradrenalina. Empezamos, si os acordáis, poníamos este dedo en el entrecejo, con el pulgar cerraba la fosa derecha y con el anular la fosa izquierda. Entonces empezamos a inspirar por la izquierda, que va a conectar con el hemisferio derecho parasimpático, y siempre por donde echamos el aire es por donde lo cogemos. Entonces, si yo tapo el orificio derecho, empiezo a inspirar lento, largo y profundo por el izquierdo, inicio la activación del parasimpático. Luego tapo el orificio izquierdo y lo echo lento, largo y profundo por el derecho, y por el mismo que lo echo vuelvo a coger aire, tapo el derecho, lo echo por el izquierdo, vuelvo a coger aire, tapo el izquierdo. Así, por un lado, cuando inspiramos, activamos el simpático, y cuando exhalamos, activamos el parasimpático. Eso por un lado. Pero por otro lado, alternando, es como un entrenamiento más específico para activar estos dos sistemas nerviosos, y que no se van a activar a los dos a la vez, nunca, pero que vayan contrapeándose en situaciones de estrés, en duelos, en épocas de crisis, en intervenciones. Entonces, igual nos ponemos un poquito rectos, igual un par de minutitos, inspiramos por la izquierda, tapamos la izquierda, exhalamos por la derecha, inhalamos por la derecha, exhalamos por la izquierda. Por la que echamos el aire, lo cogemos otra vez.
respiración diafragmática. No hace falta que se hinche mucho la tripa, simplemente que sintamos el diafragma trabajar, que masajee el corazón. Intentamos exhalar del todo e inspirar también del todo, sin forzar, pero que saquemos ese aire residual que siempre dejamos dentro de los pulmones al hacer la respiración superficial. Paramos suave, pero seguimos con la respiración psíquica un poquito. Inspiración por la nariz, lento, largo y profundo, tardando el doble en echar el aire. Hacemos 3 respiraciones. Nos ponemos las manos enfrente de los ojos. Abrimos suave, de manera suave. Y vamos a intentar cada uno mantener la respiración, cada uno por su cuenta, que sea nasal, que sea lenta, larga y profunda y sobre todo que tardemos tiempo en exhalar, o sea que pensemos que hay que tardar en exhalar. Normalmente tengo algo preparado para hacer en cada clase, pero luego según el grupo, aquí podemos ser 4, 5, lo mismo que hemos sido a lo mejor 5 o 6 y hemos llegado a ser 20 y pico. O sea, entonces, según el grupo, pues hablamos de una cosa, de otra. El otro día hablamos de los 7 cuerpos, los 7 chakras. Los 7 cuerpos, los 7 chakras, que si no habéis visto el vídeo luego lo paso, estuvimos hablando sobre el número 7, ¿no? Entonces hoy la idea era hablar del número 7, pero de las 7 leyes. Es como que hay 7 leyes que salen muy bien en el libro Kybalión, hay 7 leyes que es con la que trabajamos aquí en nuestro día a día. O sea, en las pirámides era lo que trabajaban, las iniciaciones en las pirámides en Egipto trabajaban estas leyes. Y nosotros ahora, en vez de tener las pruebas que tenían antes los egipcios con cocodrilos para liberar los miedos, había una prueba que te metías por un pozo con agua oscuro y a los 3 o 4 metros salías hacia una zona, ¿no? Ya con más luz, con agua, tenías que ir buceando y ahí te encontrabas cocodrilos. Entonces los iniciados que les llaman, tenían que pasar hasta la otra orilla superando los miedos, el miedo a la muerte, ¿no? Ahora no hace falta hacer esas historias, pero en el día a día, la crianza con los hijos, con la pareja, o sea, tenemos las mismas pruebas, pero de otra manera. Entonces, estas leyes están para que las usemos, porque podemos influir en estas leyes. Entonces, hoy simplemente se me ocurre hablar un poquito de correspondencia y causa-efecto. Mentalismo, igual, lo orientamos al chakra corona, mentalismo, correspondencia, entrecejo, ajna, vibración, la garganta, polaridad, corazón, el ritmo, plexo solar, causa-efecto, segundo chakra y primer chakra, generación. Iremos viéndolo poco a poco, porque tampoco es bueno meter mucha información, simplemente en correspondencia es. Te decían en los textos sagrados que vienen unas frases y luego se ha desarrollado esa información. Te dice, como es arriba, es abajo y viceversa. Entonces ahí lo que sacaban de información la gente es como que tú quieres conocer el universo, quieres conocer las estrellas, conócete a ti mismo. O sea, conoce tu microuniverso interno,
conócete a ti mismo y vas a desvelar secretos del universo externo. Entonces, dentro de esta ley está lo que trabajamos también en Bomberos ahora del autoconocimiento, que ya tenemos un vídeo oficial, que esto antes era impensable, que en Bomberos hubiera un vídeo oficial hablando del autoconocimiento, de la herida interna, de las noches oscuras del alma. Entonces, no hay otro camino de autoconocimiento, de trabajar esta ley, que el de profundizar cada uno en su historia. Es como que abrazar a nuestra niña y nuestro niño interior es imprescindible. Vamos a ver, de manera sencilla, es importante ir respirando, seguir respirando de manera larga, profunda, por la nariz. Entonces, tenemos que partir, es como que nos vamos a nuestro nacimiento, ¿no? Al principio de todo vemos, nacemos, pero ya nosotros en el momento de nacer traemos una información, o sea, traemos unos patrones familiares. ¿Os acordáis cuando hablamos de la sombra? La sombra a nivel personal como aspectos de nuestra personalidad que nos hemos creado a lo largo de la vida, que no conocemos, que no sabemos nosotros. O sea, son aspectos de nuestra personalidad que yo desconozco. Entonces, cuando tengo relación con el trabajo, con la gente, con mi pareja, con los hijos, esas sombras salen y me dificultan las relaciones humanas. Entonces, hay también una sombra familiar. Antes, si había un duelo, fallecía un niño o había maltrato, o sea, es como que todo se camuflaba. Si fallecía alguien, todas las fotos se iban a un cajón, al desván. Se creaba, hay un silencio que genera también una sombra familiar. O sea, que nosotros ya nacemos y traemos una información psíquica, una herencia psíquica que tenemos que trabajar. O sea, yo cuando empecé a investigar, claro, a mí mis padres me abandonaron a los 2 años y medio, me tuvieron con 20 años, justo la democracia, yo me crié con mi abuela, el amor incondicional, pero claro, a mí se me genera una herida en los primeros 3 años, la máxima vulnerabilidad. O sea, aquí cada uno se tiene que ver reflejado. Yo voy hablando de mi historia y la historia de un compañero que me dio permiso para cuando hablemos de estos temas, ¿no? Y que cada uno se vea reflejado. Entonces, antes de esos 3 primeros años de máxima vulnerabilidad, que yo generé esa herida de abandono, solo al nacer ya tenemos una herida. O sea, solo de estar ahí en el vientre materno, como ahí en la paz absoluta, como si dijéramos estamos ahí flotando en el universo, salimos ahí a la jungla, aquí a la tierra, a la escuela que dicen, ¿no? La mayor escuela que hay, ¿no? La tierra. Pues nacemos, ya tenemos una herida. Lo que hablamos con Nuria, una maestra que se me apareció en sueños antes de conocerla, y llevo 10 años, y Pedrito también lleva 8 a lo mejor, visión interna, autoconocimiento, todos los martes hacemos ahora online, antes era presencial. Pues bueno, eso sigue de continuo, la vida me lo puso así, en un sueño apareció y luego mi cuñada me regaló un curso de Jung y justo el que me abría la puerta era el del sueño y la que dio el curso era ella, que también era la del sueño que había tenido 2 semanas antes. Tenía que seguir con ellos, pues llevo 10 años con ella, yoga, visión interna, autoconocimiento, y con él, terapia simbólica del I Ching, del tarot, estuve 4 años, espectacular. Entonces, nacemos y ya tenemos una herida, como hablamos con Nuria, que nos dice, esto nos lo dice Nuria y es que es súper acertado, es muy profundo, pero tú naces y tus padres te dan amor. Si no llegamos a un autoconocimiento en nuestra vida, ronda los 50 años, si no hay un abrazar tu historia, sin un conocerse, esta ley, tendemos a la neurosis. Y eso que tus padres te han dado amor. Si tus padres, por lo que sea, ahora lo veremos, entendiendo esto, vamos a quitar culpas de padres, de maltratos, de abusos sexuales, de todo lo que nos haya podido pasar. Si entendemos esto, vamos a ver que no hay culpables, que la culpa es del ego, o sea, la culpa la genera ese ego, esa personalidad que se ha creado desde las heridas, y que hay que, como si dijéramos que la única muerte que existe es esa muerte, la del ego, para generar otra personalidad
que ya no vaya desde las heridas, sino que vaya desde el alma, que se vaya desde nuestro corazón. Entonces, si tus padres no te han podido dar amor, porque a ellos no le han dado amor cuando eran pequeños, y si en tus 3 primeros años de vida no te han dado amor, pues nuestros padres, después de una posguerra, nuestros abuelos, o sea, es imposible de que se hubieran sentado a jugar contigo a los cochecitos, porque es que eso le duele. O sea, algunos han sufrido crueldad en la infancia, entonces, o sea, se puede perdonar a todos, desde el corazón. Y tenderíamos si no te han dado amor, a la esquizofrenia. Si no llego a este trabajo tal, pues ronda los 50 años y tenderíamos a la esquizofrenia. Pero es que hay casos que tienen tal herida los padres que se han llegado a apagar cigarros en un bebé o se han llegado a hacer cosas muy crueles, o sea, que hay delincuentes, hay psicópatas, o sea, lo que deriva si en tu máxima vulnerabilidad has sufrido ese tipo de dolor o ese tipo de amenaza, lo que tiendes, si no tienes una figura de amor, que siempre alguien tiene una figura de amor, aunque sea un perro, o sea, siempre alguien tiene una figura de amor y se puede salir de esa esquizofrenia, de esa neurosis, de esa psicopatía, se puede salir, porque siempre hay la vía de quien te haya dado más amor, esa es la vía de escape. Pero hay gente que a lo mejor son delincuentes, que vienen a robarte, que vienen y si tú ya los ves más allá de esa nube negra que trae por la herida, porque se ha creado un personaje que es un delincuente y que incluso ha asesinado y todo, pero en el fondo es un niño y niña herido que necesita amor, que necesita un abrazo. Si empezamos a ver el mundo desde ese punto, es como que ya el que viene por la calle, en vez de, hostia, este tío, que chungo, me va a atracar, me va a robar, ya estás generando tu propia realidad y al final vas a tener más probabilidad que ese que se te cruza por la calle, ese delincuente o ese psicópata, actúe contigo. Pero si tú tienes la capacidad de ver más allá y ver más allá de esa nube negra y ves o sientes, ¿sabes? Eso le va a llegar a él, al que se te cruza por la calle, de manera imperceptible le llega y va a pasar de largo. Y a lo mejor va a por el que está diciendo, mira qué cabrón ese que pinta. O sea, esto es magia, al final esto de las leyes es magia porque es para trabajar aquí, es para salir de estos duelos, de estos baches y convertirlo en trampolín cuanto antes. Cuanto mayor es el bache, mayor es el trampolín. A mí fallece mi hijo, tengo que abrazarlo, elaborarlo, sufrirlo, mis células se tienen que desgastar. La naturaleza es como te sana el corazón roto de un duelo, o sea, sufriéndolo, pasándolo, hay que pasarlo. Pero en el momento que se abraza, estas mañanas de pasar aquí, o estos fines de semana que hacemos ahora, pues son procesos de abrazar situaciones para dejarlo ir cuanto antes y que ese bache se convierta en trampolín. Yo tengo la herida a los 3 años, a partir de los 3 años se genera una amnesia. Pensar en estas heridas como núcleos emocionales que generan pensamientos y maneras de actuar que en mi día a día me dificultan la relación humana. O sea, si yo no he mirado, mi foco de atención no lo he puesto en mí, en mi historia, yo de repente investigué, a mi madre la abandonó su abuela, o sea, a su madre, y a la abuela la abandonó la bisabuela. O sea, ha habido un abandono continuo que el bisabuelo abandonó a la bisabuela con las 3 hijas. O sea, dentro de los patrones hay una movida de abandono que si yo no le doy luz a eso, a lo mejor abandono yo a mis hijos con el alcohol o con el trabajo hay muchas maneras de abandonar. Entonces es importante dar luz. A partir de los 3 años se genera una amnesia, no solemos acordarnos de esos 3 años, entonces esas heridas permanecen ahí ocultas. Por eso cuando empezamos a hacer estos ejercicios de respiración, este curso hemos hablado mucho de neurociencia, activamos corteza prefrontal, corteza cingular anterior y la ínsula. Y la corteza cingular anterior lo que trabaja es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Entonces, si yo empiezo estos ejercicios y de repente yo he tenido abuso sexual, por lo que sea, o maltrato, a lo mejor puedo llegar a esa información, se me puede remover todo. Y mucha gente lo deja, dice, uff, no, paso de pararme todos los días 15 minutitos. Pero lo normal es que cuando uno empieza el camino del héroe, que es esto, es enfocar tu foco de atención, ponerlo en ti, en tu historia, cuando uno empieza el camino del héroe, al principio parece que son dragones lo que hay, pero si enfocamos bien, si somos valientes, aparece la gente adecuada que te va a ayudar, que te va a guiar, que te va a dar la mano, nos damos cuenta que esos dragones que parecían tan monstruosos somos nosotros mismos llorando de pequeño.
niña, niño interior, que necesita un abrazo de mi yo ya adulto y ya más consciente, y habiendo abrazado mis baches que me han hecho poder tener la valentía de afrontarlo. Entonces seguimos avanzando, 7, 8 años, compañero con 53 años, claro, a los 8 años fallece su padre, el octavo hermano, el pequeño de 8 hermanos. Imaginaros su madre qué amor le pudo dar. O sea, dice que le llegaban migajillas, ¿no? Porque claro, su madre en duelo, con 8 hermanos, él el pequeño, él pues vivió en San Blas y le decías así y te pegaba. O sea, y vinieron unos bomberos al parque, le explicamos todo el foco de la consciencia y tal, y salió él contando su historia y dice, pues yo con 53 años, claro, me pasa esto de pequeño, luego llego 23 años de servicio, que si el 11M, que si en Barajas, que si, claro, toda una mochila de situaciones de muerte que te lo vas echando, no hay un trabajo, no hay un abrazar tu historia, arrastras tus heridas y luego lo que te vas echando del día a día con nuestra profesión, que al final vemos cosas que si no hemos trabajado el miedo a la muerte, pues se van acumulando. Llega a su chica, le dicen que tiene cáncer de mama y se bloquea. O sea, es como que el mar del inconsciente le atrapa su foco, no podía ir ni a por el pan. O sea, un año de baja, no podía ir ni a por el pan. Pues si lo ves ahora, el tío ha florecido, llega todo... El Richie me dio permiso para contarlo, porque es que es de contar, ¿sabes? Un tío florecido, dando cariñito, como dice él, a todos, es espectacular, pero ha tenido que pasar ese año, esa historia, que pasar todo... ¿Qué? La media de todo esto dicen que son los 50 años. Si yo no he afrontado mi historia, mi vida, mis heridas a los 50 años, me atrapa ese personaje que me he creado, esa personalidad me atrapa, y en las relaciones sexuales, en las relaciones con los hijos, con la pareja, me va a afectar en todo. Entonces, este trabajo va a hacer solucionar el presente. Si yo doy luz a todo eso, lo que estoy haciendo es solucionar el presente. Entonces, seguimos avanzando y de repente ya vemos aquí que hay como un vacío, ¿no? Seguimos el principio de ritmo, si os fijáis que hay unas curvas, tenemos épocas con más energía, que nos comemos todo, luego tenemos épocas más bajas, pero claro, si vivimos desde la herida, nuestra vida va así, ¿no? Tiene esa superficie y abajo hay como un pozo que te quita la energía, depresión, neurosis, entonces yo en épocas altas voy guay, en épocas bajas se me da la energía, entro en depresión. ¿Qué pasa? Que suele pasar algo en la vida, no tiene por qué, yo lo digo siempre, en esta vida es como que necesitamos tensión para expandir conciencia, o sea, un bache y es verdad, esto es así, pero también creo que esa realidad la podemos cambiar. A nuestros hijos, a las generaciones que vienen, se les puede decir también que tienen que trabajar para expandir, tienen que trabajarse y trabajar su conciencia y no necesitar palos para avanzar, que se puede avanzar con flores, pero se tiene que interiorizar que venimos a avanzar. Si yo que no me pasa nada, estoy en el placer, en el hedonismo, ¿no? En busca del placer, no me pasa nada, es como que me quedo un poquito, ¿no? Ahí cómodo, ¿no? Y no avanzo. Si supiéramos que hay que esforzarse en avanzar y que si tú avanzas con flores te van a venir menos palos, o sea, estaría guay, pues eso lo podemos cambiar, esa realidad, pero nosotros lo que nos ha tocado vivir es a base de palos, expansión, no pasa nada. Llegamos entre media de las dos pizarras hay un vacío, ya sea el duelo, para mí sería los 33 años, 34 recién cumplidos, justo de la casualidad que a los 33 años damos una vuelta al sol. O sea, yo nazco y a los 33 años, a los 18 y 7 meses creo que era, la luna vuelve a estar en el mismo sitio, entonces suele haber una crisis. Y a los 33 o por ahí, más o menos, el sol está en el mismo punto que cuando nacimos. También suele haber pérdidas, crisis. Yo tuve la noche oscura del alma con mi hijo, se crea ahí ese vacío y cuando ya se abraza, de repente hay una expansión. Hay una expansión de conciencia, hay un empezar a abrazarte tú mismo, a quererte más y dices, ostras, si yo me quiero más, puedo querer más a mis hijos, a mi pareja, o sea, yo no puedo querer más de lo que me quiero a mí. Entonces, si empiezo yo a abrazar a mi niña interior, sonríe, mis padres que me abandonaron,
A los 60 años falleció mi madre, cáncer de mama, pues yo estuve ahí haciéndole reiki, sesiones de magnetismo, antes de la quimio, después, acompañándola en su tránsito, leyéndole información espiritual para que, pues eso, mi niña interior sonrió. A los 4 años, mi padre, cáncer de hígado, igual, se viene a casa, le dejamos nuestra habitación, con los 3 niños, viviendo los últimos 4 meses en amor, igual, sesiones, lectura de temas espirituales, pues igual, en el acompañamiento ahí en casa, mi niño interior también sonrió. Esto lo que te hace es poder ayudar luego en horizontal. Si tú te vas abrazando, si tus niños interiores sonríen, vas a tener capacidad de generar chispas que los demás también, que les ocurra lo mismo, que se abracen, que se conozcan su historia. Entonces hay una expansión. El principio del ritmo sigue. Voy a seguir teniendo épocas altas, épocas bajas, pero de repente tú empiezas a meditar, empiezas a información que te llena el corazón, empiezas este camino del héroe y ya cuando tienes las épocas bajas no llegas al pozo. Entonces la peña dice, joder, este siempre está a tope, siempre está guay. No. La oscilación sigue, pero si empezamos a trabajar estas leyes y aplicarlas en nuestro día a día, que iremos viéndolas poco a poco, podemos ser alquimistas, podemos transmutar a nivel mental. O sea, no es reprimir, es como que el principio de polaridad, por ejemplo, frío, calor, es lo mismo, pero distinto grado. Entonces, para mí a lo mejor el frío llega aquí, para otro empieza aquí, puedo cambiar de calor a frío. O sea, si le meto fuego al hielo, pues lo puedo pasar a calor. Entonces, si yo vamos a una intervención y hay un miedo generalizado, tenemos que evacuar a 4 que están en una habitación, pues puede llegar una dotación con este autoconocimiento, con este abrazarse uno mismo, y llegar ahí, transmutar ese miedo podemos convertirlo en valor, porque es lo mismo, pero de distinto grado. Entonces podemos llegar ahí, tranquilizarlos, que ya no es lo que les decimos, ya es la presencia, lo que les transmitimos, imperceptible a los sentidos a veces, y sacamos a esos 4 que están histéricos de manera tranquila, porque nos volvemos alquimistas, transmutamos mentalmente situaciones. Pues esto para el día a día, para nosotros mismos. Tengo una crisis del duelo que estoy ahora mismo, yo cuando me daba el pinchazo en el corazón, sentía el corazón ahí, el dolor. Pues uno de los trucos para abrazar, cuando me da algo físico, a mí me duele, me pincha el corazón, me pongo a hacer esta respiración psíquica y mi foco de atención está en lo que me está pasando fisiológicamente. Yo enfoco, a ver, taquicardia, dolor en el corazón, el simple hecho de enfocarnos lo diluye. Entonces vamos teniendo herramientas para que estos baches sean más suaves y aprendamos la lección antes. Entonces, sabiendo eso, simplemente ya vamos a terminar, que no quiero aturullar de información. Ley de causa-efecto. Causa-efecto, iríamos un poco a lo que se habla del karma, ¿no? Que vamos sembrando y luego ahora mismo estamos recogiendo lo que hemos sembrado, ¿no? Entonces, si yo he sembrado amor, ahora pues esas flores han florecido y me están dando los frutos, ¿no? Pero lo normal es que actuemos desde nuestras heridas. Entonces, lo normal, hasta X años, hasta que nos pasan cosas, estamos actuando desde la herida. Y ahora aquí ya lo sabemos, ¿no? O sea, integramos esta información, sabemos que el pobre compañero del turno, que viene quejándose de todos, teniendo conflictos con todos, que en el fondo necesita un abrazo, o sea, que está pidiendo amor. O sea, lo que pasa que todavía no ha hecho ese trabajo, ese pinchar esa burbuja del ego, de la personalidad. Entonces, causa-efecto, yo, por haber actuado desde el miedo, he generado en mi inconsciente, lo he llenado de malas, como si dijéramos malas acciones o acciones de agresividad. Entonces, eso es un peso, que si yo empiezo a hacer buenas acciones, empiezo a llenar mi supraconsciente, ¿no? Lo tenemos por ahí. Bueno, el consciente, inconsciente por debajo, todo lo que actúo desde el miedo, desde la herida, voy llenando ese inconsciente que me pesa, ¿no? Para sacar las alas, para vivir. Pero si empiezo a hacer buenas acciones, pues empiezo a llenar el supraconsciente. Entonces, voy vaciando cada buena acción, que no hay que crear una Cruz Roja o no hay que crear bomberos ayuda, no, es la amabilidad con el vecino. O sea, lo que decimos siempre, no puedo dormir bien, pues antes de la pastilla prueba a ser muy amable durante todo el día y a ver si dormimos mejor, porque funciona. Entonces, sabiendo que vamos a llenar el supraconsciente para vaciar ese inconsciente y empezar a sembrar de nuevo para luego recoger.
Entonces, sabiendo esto, ley de causa-efecto, hace 10 años, cuando empecé con esta chica, con Nuria, con la maestra, y bueno, como ya lo vi claro, ¿no? Dijo, ostras, se me apareció en el sueño, luego voy al curso y aparece ella. Pues de los primeros libros, aparte del Kybalión, de las 7 leyes, de los primeros libros que me dijo, pues te veo mucho con este libro. Anda, mira, lo tengo aquí. Sí, porque me lo llevé a la guardia. Esto es de hace 10 años. Y el libro tibetano del yoga. Es como el yoga del corazón, un librito pequeñito. Pues yo, como ya era consciente de que todo lo que me viniera de esta chica, de esta maestra y del otro maestro era para ir al camino del corazón directo, pues se me ocurrieron unas fichas, ¿no? Y ahora las estoy explicando en Bomberos. O sea, se me ocurrieron hace 10 años, las escribí, unas teorías, que empecé en el primero con el Wing, que me decía, oye, mientras hago bici, cuéntame esto que estudia de Jung. Y yo empecé a contarlo, pero no era el momento. No se entendía mucho. Pero luego, cuando me metí en la unidad de fuegos, me empezaban a venir las fichas otra vez, hace 6 años, y empecé a crear una formación en Bomberos. Entonces, lo que ya sabréis o habréis escuchado todos, la teoría del foco de la consciencia, ¿no? Tenemos un mar, que son las emociones, tenemos una isla, que sería nuestro cuerpo físico, y tenemos un viento, que serían los pensamientos. Entonces, lo que hablamos en Bomberos es que a través de la respiración, o sea, es la mejor herramienta para generar un mar tranquilo y que mi cuerpo físico no se deteriore. Entonces, en esa teoría, el resumen sería ese foco de la consciencia, ¿no? Cuando yo me despierto por la mañana y activo ese foco, si mis pensamientos están en la queja todo el día, la vida lo que va a hacer es ponerme más cosas para que te sigas quejando. Si yo ese foco de atención lo tengo en la gratitud, en dar las gracias por lo que sea, por todo, la vida me va a traer más cosas para dar las gracias. Entonces, esa teoría, que es muy sencillita de aprender, cuando vamos a una intervención y la gente se quiere tirar por la ventana, hay un caos, la policía, ya te encuentras a la policía corriendo, gritando, ya ves ahí la ansiedad que se mastica. Si de toda la dotación llevamos una respiración lenta, larga y profunda por la nariz, óxido nítrico para tener bien de energía, vasodilatado, bien, vamos a la ansiedad con una capa de protección psíquica. Pues todo eso que es sencillito para bomberos, de repente leyéndome el libro, que lo trabajé hace 10 años, digo, ostras, claro, en parte también lo pillé de aquí, o sea, cogí de Carl Gustav Jung, o sea, generé una teoría, ¿no? Por varias cosas, y creo que está bien. Ya con esto terminaríamos, pero lo vemos como 5 capas, ¿no? Tenemos como una cebolla, ¿no? 5 capas. La primera sería el cuerpo físico, y ahí tenemos órganos, la piel, sistema nervioso, sistema vascular, tenemos ahí, pues eso, todo lo físico. Lo siguiente, ponemos la respiración. Ahí tenemos la respiración, o sea, el cuerpo físico, te lo dice, el yoga del corazón. Esto es un yoga tibetano que se sacó de información del Tíbet de hace un montón. O sea, como que el cuerpo físico está justo pegadito a la respiración. Ya sabemos que pues a través de la respiración podemos avanzar todos los procesos, podemos equilibrar, podemos darle una información a las células. Si tenemos que pasar un duelo, hay que pasarlo. Pero el 90% de la información que le damos a las células de caos no lo podemos evitar. O sea, si hay una pelea, o lo que sea, lo que hablamos siempre del atasco, hay un atasco, si yo me altero la respiración y veo esa ansiedad de fuera, se lo transmito a mis células y mis células se bloquean. Si yo hago una respiración larga y profunda, lenta por la nariz, le estoy transmitiendo a mis células que no ven lo de fuera, que estás en un espacio de seguridad. Entonces se calman, vibran y te regeneran. Entonces, de la respiración pasaríamos a aires internos. Los aires internos. No, podemos ver como que todos los vasos sanguíneos, los nervios, todo el sistema nervioso, hay también unos canales energéticos invisibles. Entonces, podemos ver que tenemos un canal principal, como Sushumna se llama, el canal principal, y luego tenemos, pues, Ida y Pingala, o sea, es como que tenemos un canal donde van nuestros aires internos,
principal, 2 alternos que van generando los chakras, puntos vórtices relacionados con glándulas, pero luego por todo el cuerpo tenemos unos aires internos, unas energías, que si como la música, o sea, si sintonizamos la respiración con nuestros aires internos, al final, lo cuarto serían pensamientos. Entonces, lo que te dicen en el Tíbet es que los aires internos sería el caballo y los pensamientos sería el jinete. Yo en Bomberos digo que a través de la respiración equilibramos el mar y atenuamos. Es como que a través de la respiración directamente vamos a los pensamientos, que es el aire, para equilibrarlos. Pero aquí en el Tíbet te dicen, si tú tienes la capacidad de tener pensamientos bondadosos, pensamientos buenos del corazón, solo con esos pensamientos, que es el jinete del caballo, que son los aires internos, ya generas una respiración equilibrada y estás regenerando tu cuerpo físico, estás atrasando el envejecimiento. Entonces, lo relacionamos así. Lo importante de aquí es decir, hostia, el jinete, o sea, lo importante son mis pensamientos. Si vivimos desde la herida, los pensamientos la mente rumiante va a apoderarse de nosotros y al final deterioramos todo. Y ahí vamos a la clave, la quinta parte, a ver si la quinta parte, vamos a poner así, lo llaman semilla del mundo. Entonces, esa quinta parte más profunda que tenemos todos es la que nos va a generar las gafas con las que vemos la realidad. La semilla del mundo son semillas que generamos en nuestra mente que nos hacen percibir la realidad. Entonces, Carlos Castaneda te dice en el mundo chamánico que hay que como que mover el punto de encaje para tener una percepción de la realidad distinta, ¿no?, a la que tenemos cuando trabajamos desde la herida. Entonces, todos los baches se pueden convertir en trampolines si empezamos a generar semillas en el mundo. Si yo veo a mi jefe y en mi mente veo que tiene problemas con todo el mundo, que se queja de todo, pero yo en mi mente he hecho ese trabajo y le veo como su niño interior herido, como querer ayudarle, veo a través de esa sombra, genero en mi mente una semilla que luego va a hacer que mi jefe me ascienda. Si yo genero la semilla, menudo cabrón, nos está amargando la vida. Si yo genero en mi mente una semilla que tal, va a ir a por ti. Vas a recibir gritos todos los días, por poner así un ejemplo. Entonces, es decir, las semillas del mundo, si yo empiezo a generar en mi mente unas semillas, si yo empiezo a hacer este trabajo, vivo desde la gratitud, empiezo a ver a mis hijos de otra manera, a mi pareja, empiezo a generar unas semillas que luego van a florecer y van a generar unos frutos, voy a cambiar la percepción de la vida y voy a vivir lo que antes el cuerpo emocional era lo peor del ser humano, porque me arrastro, porque no puedo avanzar. O sea, es como que mi corazón roto hace que mi cuerpo emocional me haga decir, es que no tengo ganas ni de vivir, ¿no? De repente puedes pasar una época así, haces todo este trabajo, de repente te das cuenta de poner estas semillitas mentales en ti de percepción y te cambia la vida. Y no van a dejar de venir olas, no van a dejar de venir desafíos, pero los vas a ver de otra manera y vas a ver oportunidades para abrazarlo, aprender lo que haya que aprender, y más conciencia, y más expansión, y más abrazarnos, y más acabar. Que al final, mucha información, pero fíjate, es curioso que salió lo de Bomberos muy sencillito, lo de la isla, lo de tal, pero luego leyendo este libro de hace 10 años, digo, mira, aparte me vino también de este libro, ¿no?, con estas semillas que nos hacen generar unas nuevas gafas, y de repente mirar hacia atrás, a lo mejor una semana es muy poco de duelo, pero ya te llega esta información, se integra, y a lo mejor dentro de 6 meses dices, pues mira, ahora ya miro para allá y digo, pues ese bache me hace estar de otra manera. Pues eso es lo que vamos a hacer. Así que nada. Ahora, si queréis decir algo, alguien, como queráis. Esto, ya sabéis, hemos preparado la mente y el cuerpo
para esta segunda parte, para que nos llegue más lo que tenemos que trabajar. Luego en las sesiones de terapias pondremos aquí las camillas. De hecho, vamos a poner las camillas aquí, las 4 camillas, y dejar esta sala preparada para irnos a hacer una respiración allí tumbada, que lo voy a explicar 2 veces, y luego la explico una tercera vez ahí. Y luego cuando terminemos nos venimos aquí. Los que tengáis prisa, os tumbáis los primeros, tumbaos o sentados. Tendremos aquí 4 o 5 camillas, sillas. Los que no hayáis hecho nunca ningún tipo de sesión y tal, simplemente recibid la sesión y luego nosotros seguimos y os vais. Y entonces, la respiración que vamos a hacer ahí fuera, respiración Wim Hof. ¿Alguien ha hecho respiración holoscópica? Vale, no es respiración holoscópica. Respiración holoscópica hay que tenerle mucho respeto, como hablamos con Nuria. O sea, una respiración cada respiración que hemos hecho hoy está tocando todas nuestras capas. O sea, no podemos liarnos a hacer un tipo de respiración de fuego, si no tenemos un trabajo hecho, un abrazarnos, porque al final van a salir ansiedades, historias que no es necesario. Hay que ir muy despacito, tranquilamente, sabiendo que a través de la respiración, si cambiamos la manera de respirar en la vida, nos cambia la vida. Lo que decimos siempre es respirar por la nariz y comer por la boca. Intentamos acostumbrarnos a respirar siempre por la nariz, cada vez que me acuerdo, lento, largo y profundo, y nos cambia la vida. Esta respiración nos tumbamos y hay que hacer unos minutillos, un par de minutillos, yo os pondré una música, os llevo los tiempos, entonces nos tumbamos y intentamos hacerlo por la nariz, pero abrimos un poco la boca porque como vamos a hiperventilar un poquitín, cada uno tiene que hacerlo suave, o sea, no hay que forzar. O sea, si yo me tumbo y tengo que sentir cómo se llena un poco la tripa, luego el pecho, como si mando oxígeno al cerebro. O sea, intento hacerlo por la nariz, largo y profundo, pero por la boca también puedo, o sea, según la capacidad, según cómo estemos de atascado, ¿no? Pues y lo puedo sacar por la boca. En este caso podemos sacar por la boca para sacarlo rápido. Y cada uno a su ritmo. Algunos dejan a lo mejor un segundito. Hago 3 segundos de inspiración, un segundito, otros 3 segundos de expiración, otro segundito. Alguno que ya haya hecho respiración holoscópica puede hacer el 3, inspiro, 0. O sea, no dejo ningún espacio, eso sería ya más circular, pero que no lo aconsejo. De repente simplemente inspiro y un segundito, saco todo el aire, dejo otro segundito, igual, tripa, pecho, y así estamos haciéndolo varias veces. A lo mejor sentimos un poquito de hormigueo, lo hacemos varias veces y cuando yo os digo paramos, al parar sacamos el aire y dejamos un 10% más o menos y nos soltamos. O sea, nos paramos en apnea, soltamos el cuerpo. Es una manera de conectar con esa paz, con ese cuerpo energético antes, sin haber tenido ningún tipo de experiencia de meditar, de respiraciones. Al hacer esto vais a notar que si os soltáis en la esterilla con la música, y ese es 30 segundos, 45, no hay que llegar a hacer el que más ni forzar, pero ya vais a ver que a la tercera vez que lo hagáis vais a durar mucho más de lo que pensabais y en ese momento vais a sentir mucho vuestro cuerpo energético. Entonces, hacemos ese ciclo, o sea, yo hago esa apnea y cuando dejo de hacer la apnea, levantáis así un poquito la mano. A eso lo vamos a hacer tapados porque el objetivo de este ejercicio es luego llegar a esos últimos 20 minutos. Y pensar, antes de empezar el ejercicio tenéis que deciros a vosotros mismos algo, como si conectarais con vuestro corazón, con vuestro yo superior, con lo que queráis ver. O sea, algo que deciros, que preguntaros, que trabajar. Hacemos todo respiración circular, yo os aviso, hacemos la apnea en vacío, dejando un poquito. Cuando yo ya voy a respirar, levanto la mano para ir viendo yo cómo vais y al respirar lo que hago es inhalo y mantengo pulmón lleno. O sea, yo cuando paro de la apnea, lleno y a pulmón lleno, aguanto 12-15 segundos y lo saco lento, largo y profundo. Y vuelvo a llenar a pulmón lleno, aguanto otros 12-15 segundos y así de manera relajada, serían 2, pero vamos haciendo hasta que todos terminen la apnea. Yo os aviso y a lo mejor uno tiene que hacer 10 o vale, pues hacemos 10 y cuando ya paramos, estamos todos, volvemos otra vez, cambio otra vez la música, volvemos otra vez,
hacer la respiración tripa, pecho, como cabeza. Y volvemos a hacer otra vez un poquito circular, suave cada uno. Otra vez, apnea, soltamos el aire, vuelvo a coger el tiempo, igual. Cada uno, otra vez. Cuando yo termino la apnea, aviso, vuelvo a coger aire, mantengo a pulmón lleno, igual, y siento otra vez en esos 12 segunditos, o sea, a pulmón lleno no quiere decir llenar a tope, de tope, sino como llenar, pero que me deje a pulmón lleno también soltar, intentarlo. Los que ya habéis hecho varias veces es más fácil ahora. Y la tercera es la buena digo porque vais a ver que yo pensaba que iba a durar 15 segundos sin aire y de repente estáis 1 minuto y medio. Entonces, la última igual lo hacemos y a la que terminamos, lleno, ya he terminado la última apnea, lleno a pulmón lleno, lo hago un par de veces y ya soltamos, seguimos con la respiración nasal, casi imperceptible, ya como si nos fuéramos a dormir, o sea, nos olvidamos de la respiración, nos entregamos. Todo este proceso es para llegar a esos últimos 15-20 minutos, que Pedrito y yo vamos a hacer un ejercicio a cada uno que va a potenciar un poco ese último momento de relajación, lo que hemos trabajado aquí, lo que venimos a trabajar todos, pues vamos a potenciarlo un poco con unos golpecitos en puntos relacionados con glándulas. Entonces, esos últimos 20 minutos nos soltamos y cuando ya hemos pasado Pedro y yo por todos, pues ya volveremos despacito, pero pensar este ejercicio que es para llegar a esos 20 minutos y disfrutarlos y entregarnos, y ya tenemos la facilidad, como hemos trabajado todo esto, tenemos nuestros aires internos calmados, nuestro cuerpo físico preparado, la respiración acorde, o sea, hemos preparado todo el cuerpo para soltar la respiración, que siga siendo por la nariz, con la boca cerrada, y sintamos esa paz que tenemos incluso estando en duelo, incluso estando en el huracán. O sea, podemos llegar a esta paz y de repente decir, ostras, es que somos esa paz. Ahora tenemos que poco a poco llevarla a nuestro día a día. Vale, pues voy a sacar...